Entonces, vamos a pedirle al hermano Pinto active su micrófono y aquí estamos, doctor. Bueno, gracias, mano Leonardo. Bueno, hoy he estado en un corre-corre, no pensaba estar en esto porque tenía pues para mañana la fecha de la mudanza y pues acá en Bogotá pues siempre un poquito difícil en algunos aspectos, pero bueno, Dios nos ha estado ayudando. La idea es que hoy podamos mirar algunos puntos que tienen que ver, que sí tienen que ver con la pedagogía. El hecho, mis hermanos, es que podamos mirar algunos argumentos específicos de ella y pues yo creo que podemos evaluar algunas cosas en 30 minutos. Espero que, bueno, si tienen preguntas, yo sé que al final se van a hacer, pero bueno, espero que sea provechoso también esta noche. No voy a utilizar diapositivas, voy a estar charlando acá con ustedes. Cualquier cosa, pues, al final podemos responder preguntas concernientes al tema. Creo que una de las cosas que de alguna manera marcan algunos, digamos así, algunos parámetros para poder manejar la forma de hacernos entender, es algo que va de la mano con la pedagogía y se llama la didáctica. Y la pedagogía sin la didáctica muchas veces no puede funcionar muy bien. Eso nos lleva a nosotros a pensar que Jesús utilizó una de las didácticas más específicas del momento. Por eso las parábolas que utilizó, porque de alguna manera era la forma de traer al oyente desde una realidad, desde una narración, bien fuera de una historia, bien fuera de algo que podía no ser real, pero para poderlo estrellar al oyente con la realidad. Entonces, esa fue una de las formas de la didáctica que Jesús empleó. Creo que uno de los factores importantes en los escritores fue que en medio de lo que escribían colocaron, digámoslo así, colocaron la didáctica al punto de que se pudiera entender algunas cosas importantes. En este caso, marcamos algunas vivencias, por eso cuando leemos Mateo, Marcos y Lucas, encontramos la parte de los sinópticos que son, ¿no? Algunos fueron muy específicos, como Mateo, abriéndonos un campo muy especial. Es uno de los escritores que utilizó el medio pedagógico para que fuese entendido de alguna manera lo que tenía que ver con la genealogía, porque es de los evangelios, es uno que marca muy bien la genealogía de Jesús. Usted lee en el capítulo 1 y él desarrolla toda la genealogía de Jesús de una manera muy especial. Así que cuando nosotros miramos algunos argumentos de Mateo, Mateo fue muy específico. Mateo ilustró muchas cosas importantes, tanto como la pregunta que me hicieron en la clase pasada con respecto a la mención de 2 endemoniados y de un endemoniado. Entonces, él marca muchísimo porque de alguna manera quiere dejar una ilustración muy completa de las cosas que tienen que ver, porque recuerden que Mateo es a los judíos y que de alguna manera está hablando acerca del reino, o sea que está marcando unos parámetros importantes. Hay cosas en sus relatos que nos deja ver algunas cosas interesantes de lo que tiene que ver aún con el Señor, con el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, ahí en el Monte de las Bienaventuranzas, ustedes encuentran una forma muy pedagógica de la estructura del reino y de lo que tiene que ver con la ley de Cristo en la vida de los seres humanos. Cosas muy específicas. Dentro de esta marca 5, y el 5 para los judíos era importante. ¿En qué sentido? En que de alguna forma ellos interpretaban que 5 eran los libros que marcaban su historia, que marcaban la historia del Pentateuco y que de alguna manera la historia de la Tanakh también. Entonces había una forma, digámoslo así, muy tentativa de Mateo al expresar las cosas que tenían que ver
correspondientes al reino de Dios y correspondientes a Jesús. Era tan interesante esto que por eso cuando uno mira los perfiles de los escritores, Jesús no se equivocó, digámoslo así, en la forma lingüística que tenía que expresarse, porque cada escritor toma un perfil para orientarse y de esta manera abrirse en un campo de ilustración. Recordemos que Lucas en sus escritos, sus escritos hablando del hombre perfecto, y aunque Lucas no es apóstol, Lucas es un discípulo y de alguna manera parece que en su recorrido tuvo muchísimas cosas que ver con Pablo. Y Lucas permite ver, aunque es de descendencia siria, permite ver algunas cosas importantes y digámoslo así, y él ya no es tan abierto hablando a los judíos, sino que ya es más hablando acerca del hombre perfecto. Entonces, en eso comenzamos a ver unos perfiles interesantes, una forma de pensar, una forma de hablar y también una forma de interpretación. Pero también vemos en ellos una forma didáctica. Nosotros, cuando miramos Lucas tiene un pasaje muy especial que es el capítulo 15, donde habla de 3 secretos a voces. Yo le he dicho así a la parábola, las 3 parábolas importantes, los 3 secretos a voces, porque de alguna manera nos permite ver lo interesante del reino de Dios y a lo que realmente al Señor le importaba. Él las ilustra de esta manera porque era la mejor forma para que fuese entendida desde el aspecto judío-helenista que existía, para que se pudiera entender los argumentos especiales del reino de Dios. Entonces, por eso utiliza la oveja perdida, cosa que es interpretativo también para los judíos, pero utiliza la dracma también, la dracma perdida, utiliza también la parábola del hombre que tenía 2, digámoslo así, el hombre que tenía 2 hijos. Algunos le han llamado a esto, le han llamado el hijo pródigo, porque nos hemos concentrado siempre o exclusivamente nos hemos concentrado en lo que tiene que ver con el hijo pródigo, porque es como la historia bonita que nos ayuda para ilustrar también el evangelismo, y lo hemos hecho así. Pero Lucas cuando escribe o cuando desarrolla estas parábolas, hay unas cosas muy significativas. Había mucha ilustración con respecto a 2 cosas ahí importantes, hablando acerca de la parábola de que en este caso, en su momento, lo que no podían ellos estar con las otras 2 tribus que habían quedado como remanente en Israel, sino que ya habían sido expatriadas o habían sido llevadas cautivas a Siria. En esa carta de divorcio, pues el Señor las había alejado, según la ley, de lo que tiene que ver con la ley sacerdotal. Entonces, en este caso, Lucas, cuando expresa estas 3 parábolas, son significativas, tienen una forma, digámoslo, lingüística, cultural, que puede ser interpretada a través de, digamos así, de los pensamientos que se han establecido dentro de la tierra de Israel y sus cercanías. Entonces, cuando habla del hijo, que le hemos llamado nosotros el hijo pródigo, es interesante saber que hay 2 cosas plasmadas ahí. La primera, que el hijo pródigo de cierta manera representa 10 tribus que están en cautiverio. Nosotros lo hemos tomado como el hombre que se va, que de alguna manera estuvo pecando, que derrochó todo lo que el Señor le dio, y bueno, las aplicaciones que le damos, el Señor nos ha respaldado en los mensajes, y muchas veces la gente se ha convertido o ha llegado por esos mensajes, porque de todas maneras tienen unción.
Y recordemos que pues, los mensajes son del Señor, no son le pertenecen, las predicaciones nuestras le pertenecen al Señor. Entonces, Lucas lo que intenta es mostrar que aunque estaban expatriados y se habían ido, egoístamente tomando lo que ni siquiera les pertenecía, sin pensar en que habían sido llamados también a ser parte de una nación, se habían ido. Y habían de alguna manera, por eso la relación que hace Lucas con el muchacho, que tiene que ir a cuidar cerdos. Entonces, el cautiverio para los judíos fue representativo, a tal punto que en medio del cautiverio, ustedes recuerdan que Antíoco sacrificó sacrificó un cerdo después de que los judíos hicieron algún pacto, hicieron alguna conveniencia con los griegos. Antíoco vino y sacrificó un cerdo en el templo. Hay una abominación desoladora. Entonces, parece ser que todo esto era representativo también a lo que tenía que ver con el hijo pródigo. No solamente esto, sino que por algunas circunstancias en las mezclas que habían, y por lo menos en la tierra de Gadara, que es una tierra demasiado mezclada entre judíos, griegos y sirios, son cultivadores de la porcicultura, o sea que cuidan marranos. Ese es digamos así, es como el medio en el que ellos comienzan a negociar, pero son judíos criando marranos. Eso, para un judío es, o sea, abominable, eso no tenía ninguna razón de ser. Entonces, en el escrito que Lucas plasma, está mostrando una realidad de lo que pasa con toda esta nación de Israel que estaba, digamos así, en la esclavitud en Siria. Y de alguna forma es la representación de ese muchacho que se había gastado todo y que estaba ahí, pero que en algún momento había tenido una reflexión sobre el Padre, o sea, todo lo que representaba tener o estar en la casa del Padre. No así, había uno que se había quedado en la casa del padre, que este era el hermano mayor, y cuando habla del hermano mayor, porque habla en ese sentido del hermano mayor, recuerden que Judá era uno de los mayores, y que los que quedaron en Israel eran Judá y Benjamín, y de cierta manera, entonces era representativo, en este caso, hablar acerca de lo que era ese hermano mayor. Entonces, un hermano mayor que sentía celos, un hermano mayor que se había quedado en la casa de Israel, pero que de alguna manera no tenía conciencia de todos los bienes que tenía, de lo que representaba a su padre, de lo que representaba estar en casa. El reclamo que hace al padre cuando éste viene de alguna manera y se encuentra con su hermano menor. Y en este caso, cuando sucede eso, hablamos acerca de la redención, acerca de redimir. ¿Por qué? Porque el padre, recuerden ustedes que en la historia, él sale al encuentro con el muchacho y el muchacho en el pecho de su padre comienza a desahogarse y a decir: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. Algo que de alguna manera los judíos que en ese momento recibían al Señor Jesucristo como Dios, era el reconocimiento de quién era Él, quién realmente era Jesús. O sea que estaban reconociendo al Padre de la casa de Israel, estaban reconociendo a Jesús como el Padre. En este caso, Lucas está mostrando que digamos así, esa restauración, esa redención que hace el Padre ahí, la hace para aquellos que no tenían ya promesa. En este caso, pues nosotros tampoco teníamos promesa y aquellos judíos, aquellas 10 tribus habían quedado también sin ninguna opción de promesa, o sea que habían quedado, en este caso, habían quedado en el momento el hermano mayor se da cuenta de eso y siente celos, pero hay dos cosas o algunas cosas que pronuncia, 3 cosas en características que pronuncia el padre en ese momento. Esto para que nos demos cuenta que la ilustración de Lucas de alguna manera nos permite ver en su forma pedagógica y didáctica la interpretación de las cosas concernientes al reino de los cielos, al reino de Dios en medio de nosotros.
Entonces, hay 3 cosas representativas que se le dan al muchacho. Lo primero es que dice que le pongan el vestido nuevo, ¿cierto? Y dice también que lo calcen, pero también y dice también que le coloquen digamos así, al nuevo pacto que los mesa nos adentraría al mundo del reino de Dios. Entonces, esas 3 cosas en características eran el anillo, la representación del Espíritu Santo, que son las arras que Dios nos ha dado y por las cuales ahora nos ha declarado que somos su novia, su prometida, y llegaremos a ser su esposa, su amada. Entonces, eso 1, el Espíritu Santo. 2, lo que tiene que ver con el vestido. El vestido representa en el bautismo el estar revestidos de Cristo ahora, o sea, tener un vestido que no es el nuestro, de nuestras justificaciones, sino que es el vestido que Cristo en su nueva ley, la ley del Cordero, la ley que tiene que ver con la ley de Cristo, perdón, no la del Cordero, sino nosotros somos ahora, porque la carta a los Gálatas dice que ahora. Entonces, hay un vestido, pero también hay unas sandalias. Y ustedes recuerden que en la visión que tiene Daniel, Nabucodonosor, Daniel está interpretando que hay una piedra que fue cortada del cielo y pegó en los pies de la imagen, de aquella imagen que estaba ahí, y cuando le pega a esa imagen la derriba a tal punto que esa piedra se hizo un monte grande y llenó toda la tierra. Y en el escrito, más adelante, Isaías, muy representativo, dice cuán hermosos son los pies, ¿cierto?, de los que anuncian buenas nuevas. Y entonces nos lleva a mirar el asunto que Lucas de alguna manera está mostrando, y es que el reino de Dios ahora está en lo que nosotros siempre hemos dicho, en el apresto del evangelio, en las sandalias, ¿cierto?, que han sido representativas a los que predicamos la palabra de Dios. Entonces Lucas muestra de alguna forma en esta parte que tiene que ver con el reino de Dios, muestra lo interesante que es ahora esta nueva etapa, y nos permite ver que de una forma en la que se escribe para que pueda ser entendido por aquellos del momento, digámoslo así, de la historia del momento, y también para que nosotros pudiésemos reconocerlo en eso. Entonces, Lucas parece que maneja esta situación. Entonces, la didáctica siempre será importante. Mire, hay mucha gente que estudia, que lee libros, que lee muchas cosas, se llena de conocimiento, pero no sabe transmitirlo, no sabe transmitir lo que tiene, y muchas veces por no saber transmitir lo que tiene, en ocasiones puede herir personas, ¿cierto? Se pueden herir conciencias, se pueden herir oyentes. Hay gente que en ocasiones ha dicho, no, si predica tal persona no quiero estar, es que dice cosas muy desmedidas, y a veces nosotros decimos, no, es que estamos predicando lo que la Biblia enseña. Sí lo predicamos, hermanos, yo creo que sí. Lo que pasa es que puede que el conocimiento que tenemos no está, digamos, de acuerdo al contexto en el que estamos predicando. Entonces, por no reconocer los contextos donde estamos predicando, por eso en ocasiones podemos ofender personas. Y recuerde que el evangelio se trata de que la gente pueda reconocer a Jesús y ser salva. Que aún él ni siquiera tampoco los condenó en su momento que tuvo para condenarlos, sino que en alguna ocasión a los judíos les dijo, bueno, yo les voy a decir una cosa a ustedes deciden. Hay 2 caminos aquí, el camino de la muerte y el camino de la vida, pero yo les aconsejo, así dijo el Señor, yo les aconsejo, reciban la vida, o sea, tomen el de la vida, pero ellos decidieron, porque de alguna manera a veces hemos relacionado algunas cosas de pronto por nuestro contexto cultural donde nos hemos levantado, de pronto por la formación que hemos traído de otro pastor,
de pronto por lo que en algún momento nos han dicho y hemos creído que es así, porque, digámoslo, hay pastores que en su buena conciencia de servir a Dios han hecho doctrinas, pero doctrinas de hombres, pero no doctrinas bíblicas. Y cuando se hace la doctrina de hombre, muchas veces puede cortar de cierta manera el que alguien pueda producir en el reino de Dios. Entonces, nosotros necesitamos contextualizar eso para que podamos de alguna manera el conocimiento que tenemos, saberlo plasmar o transmitir. Creo que por eso el Evangelio está visto desde 4 puntos de vista, porque son los 4 puntos cardinales de la tierra a los que también estaría dirigido. ¿Para qué? Para que pudiese ser entendido, para que en su interpretación o en su traducción tuviera el efecto que debe tener. O sea que nosotros debemos darnos cuenta que hay un contexto especial que nosotros debemos manejar con respecto a campo que enseñamos. Y eso definitivamente es importante. Si los escritores no hubiesen tenido en cuenta esto, pienso yo que se hubiese perdido como la forma en la que el hombre pueda ser educado, porque yo he visto muchas personas, he conocido pastores, hermanos que nunca han ido a un colegio, pero cuando se dedicaron a escuchar la palabra de Dios, Dios comenzó a darles la oportunidad de aprender a leer. Dios les educó la vida, o sea, educado, porque uno dice, este hombre nunca tuvo escuela, nunca viene de las calles, viene de tal cosa, de pronto hasta de vicios, pero cómo el Espíritu Santo de Dios comienza a transformar, a cambiar su manera de pensar, a organizar su corazón, a tener interpretación bíblica para su vida, y lo que uno comienza a mirar en cierto caso es que Dios lo educó. O sea que Dios tiene una metodología especial y, digamos así, una pedagogía y una didáctica a desarrollar, a tal punto que la carta a los Hebreos, el escritor dice que de alguna forma Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Y cuando uno lee eso, uno dice, ¿cómo así? O sea, les da palo por todos lados. O sea, Dios cuando habla de la disciplina es que está utilizando una metodología que es la enseñanza de la norma. O sea, le está a través de una forma pedagógica enseñando. O sea que el hombre debe darse cuenta que lo que recibe de Dios es enseñanza, pero cuando lo toma por hijo y sigue cometiendo los errores, entonces dice que lo castiga, o sea que no entendió la norma, entonces toca hacerla entender de alguna manera. Entonces, notemos que la Biblia está llena de una forma en la que Dios contextualiza con el ser humano en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vivir, en nuestro lenguaje, para que podamos aceptar lo que viene de Él. Por eso es tan importante la didáctica, que es la hermana de la pedagogía, y que de alguna manera cuando yo comienzo a hacer didáctica en los textos, yo comienzo a darme cuenta que hay algo más allá del texto, del contexto, porque nos ayuda a nosotros a ubicar circunstancias, situaciones, y para que la gente pueda entender de alguna manera lo que queremos expresar y lo que queremos decir desde un punto específico. Entonces, en este caso, esa sería digamos así, como la herramienta que necesitamos también nosotros, la didáctica. Nosotros no vamos a transmitir un mensaje de hoja, o sea, algo a desarrollar 2, 3 puntos y ya, pero nosotros creo que necesitamos también tomar un punto didáctico, porque no todos los sermones explosivos, por decirlo así, tienen el mismo efecto, pero cuando yo comienzo a contextualizar lo que estoy haciendo, me doy cuenta de qué manera debo expresar por el contexto en el que estoy, en el que me encuentro, por el contexto en el que están las personas. Entonces, eso es ya sumarle la didáctica. Por eso, cuando un niño comienza en el desarrollo, en la etapa evolutiva del conocimiento, nunca el niño comienza por primero primaria ni por segundo primaria.
el niño siempre tiene que comenzar desde párvulos. Y entonces en los párvulos se le comienza a enseñar la identificación de todo lo que tiene que ver con lo que es redondo, cuadrado, con lo que es rojo, con lo que es azul, con los colores. Entonces él comienza a interpretarlo desde que comienza a palparlo. Entonces ya puede subir a preescolar. Ya en preescolar, como ha identificado esas cosas, entonces ya se le comienzan a sumar a estas cosas los números, las letras, y comienza así a tener un nivel de conocimiento. Por eso, si colocan un niño sin haber pasado por estos cursos, en primero, pues de cierto le va a ser muy difícil comenzar a tener una parte apreciativa. Y ustedes se dan cuenta que los maestros, digo, y perdónenme en esta noche si hay algún maestro, yo estudié pedagogía también en la Universidad Santo Tomás. Y lo digo porque de pronto puede haber alguien más que haya estudiado pedagogía o sea licenciado. Y no quiero entrar como en alguna cuestión de, digámoslo así, de disputa, porque no es el caso. Pero hay algunos maestros que sencillamente se inclinaron a ser maestros por la razón de que no había nada más que hacer o porque de pronto el gobierno paga bien eso. Pero ser maestro es más allá de recibir un sueldo. Cuando hay buenos maestros en el colegio, entonces plasmemos desde ahí. Yo por lo menos estoy muy contento con mi hija está cursando preescolar y estoy muy contento. Yo ahora que las clases son por Zoom, veo la maestra, la forma en que la enseña, la didáctica que tiene y cómo mi hija interpreta muchas cosas muy rápido. Bueno, claro que ella es inteligente también, demasiado inteligente, pero cómo interpreta tan rápido el inglés, cómo interpreta tan rápido las letras, la combinación, la conjugación. Entonces, uno se da cuenta que la didáctica es importante. Entonces, mis hermanos, yo pienso que una de las cosas que usted y yo debemos sumar a lo que hacemos, aunque hay mensajes que necesitamos decirlos porque bien, digámoslo así, es como digamos, como un momento especial en el que Dios sí lo toma a uno y uno habla y expresa cosas a veces fuertes, pueden ser, porque hay momentos de esos, pero no todos los momentos son así. Entonces, que nosotros podamos identificar eso. Y cuando comenzamos a identificar eso, entonces nosotros comenzamos a darnos cuenta de la forma importante que es interpretar el contexto en el que estamos. En alguna ocasión, yo tenía una escuela dominical y realmente, pues el contexto cultural en Boyacá. Boyacá es un departamento de Colombia, es la cuna de la idolatría y yo estuve como pastora allá como alrededor de 16, 17 años en Boyacá. Y en estos lugares donde estuve me daba cuenta de que había circunstancias, gente que no había ido de pronto al colegio, había gente que solo había sido dedicada a trabajar desde niño, gente que no conocía muy bien las letras, gente que a veces ni leía la Biblia. Y creo que ustedes, en los contextos culturales que puedan estar, pueden darse cuenta que hay gente, cuando habla con usted, que ni siquiera ha leído la Biblia. Entonces uno a veces dice, pero ¿qué hago para que estas personas puedan interpretar algo? Y yo necesitaba que ellos interpretaran que era importante que el Espíritu de Dios estuviera en sus vidas para que así la luz de lo que es el Evangelio pudiese resplandecer en cualquier lado donde estuviéramos. Pero no sabía ya cómo enseñarles. Y esa mañana o esa madrugada el Señor me puso en el corazón algo y yo en una tablita coloqué un bombillo y algo muy sencillo, y un tomacorriente. Y entonces les comencé a hablar acerca de la vida sin Dios y la vida con Dios. Yo les dije, vea, la vida sin Dios. Y comencé a hablarles muy suave, que pudieran entender. Comencé a decirles y dije, mire, es comparativo a esta bombilla sin energía. Así no sirve de nada. Y en medio de las tinieblas usted llega y encuentra un bombillo que no sirve y usted le da a la energía para que lo prenda y no prende y usted está a oscuras. Le dije así. Pero dije, lo contrario es cuando el Espíritu de Dios está. Entonces coloqué el tomacorriente a la corriente y prendió el bombillo.
Y, hermano, fue una experiencia tan bonita porque en medio de una enseñanza tan sencilla, pero que tenía algo de didáctica, inmediatamente dos muchachos que estaban al frente, cerca a la plataforma, comenzaron a hablar en otras lenguas y no pude seguir predicando porque eso fue muy ilustrativo para ellos. O sea, fue algo que Dios hizo. Entonces, cuando nosotros tomamos la didáctica como una oportunidad para poder transmitir, las cosas van a ser diferentes. Van a ser diferentes en el campo en el que podamos estar. Jesús interpreta la pedagogía con una didáctica. Y Jesús interpreta la pedagogía de la siguiente manera. Jesús le coloca una didáctica y es la pregunta. O sea que Jesús comienza a preguntar. Jesús comienza a hacer preguntas. Y cuando usted quiere de alguna manera llegar a tener resultados o quiere saber, aunque el Señor sabía todo lo que estaba en el corazón de los hombres que estaban alrededor de él, no se puede obviar que Dios es él y que de alguna manera él interpretaba los pensamientos. En algún momento tuvo que decirles qué es lo que caviláis entre vosotros. O sea, el Señor ya interpretaba lo que los fariseos mismos estaban en el pensamiento teniendo. Entonces, pero él comienza a tener una pregunta no tanto para explorar el sitio, sino para que quedara como ese, digamos así, como esa constante de que utilizó también algo importante en medio de la lingüística de aquel momento, y era la didáctica. Y utilizó la didáctica de la pregunta. Entonces, ellos sabían que la Biblia, la ley decía, pero él decía, la ley dice, mas yo os digo. Y él comenzó a preguntar, comenzó a hacer preguntas. Esa técnica se utilizó y de alguna manera el Señor comenzó a darles a través de la pedagogía la didáctica de la pregunta. Y fue una técnica muy apropiada para la enseñanza del momento, en los niveles que había de educación, que estaban de educación religiosa para el momento. Entonces, hay digamos así, hay un hombre estudioso de esta parte de la didáctica de la pregunta que se llama Fortis, y él nos dice la importancia de la pregunta, y realmente esa consiste en que ella estimula el pensamiento fructífero. O sea que cuando usted hace una pregunta apropiada en medio de una enseñanza, llevará al oyente a que su pensamiento comience a ubicarse en relación a su vida y al contexto en el que pueda estar hablando. Entonces, en la educación religiosa las preguntas pueden utilizarse para dirigir a los estudiantes o modificar sus comportamientos. O sea que esta técnica era utilizada por Jesús y la utilizó en un momento muy importante. Ustedes recuerdan cuando él va a Cesarea de Filipos, y estando en Cesarea de Filipos, él los lleva porque Filipos es una buena ciudad adelantada en muchas cosas, sobre todo porque hay un asentamiento de helenistas y hay un asentamiento de alguna manera que para su momento era importante en la relevancia religiosa. Y Jesús lleva a sus discípulos allá para que ellos comiencen a preguntar quién es Jesús para cada uno de los que están allá en las escuelas de los helenistas, de los herodianos, de los fariseos, de los saduceos, de todos aquellos que tienen escuelas allí en el lugar de Cesarea de Filipos. Y él comenzó a preguntar, comenzó a llevar a sus discípulos para que preguntaran allí. O sea, no fue casualidad. Él los llevó para que preguntaran. Comenzaron a preguntar. Pero cuando ellos vienen de recibir todas las respuestas, Jesús les hace la pregunta, les dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? O sea, ¿qué dice el mundo acerca de mí? ¿Qué dice la religión de los helenistas? ¿Qué dice cada uno de los que están aquí en esta Cesarea de Filipos? Hasta que llegue el momento cumbre, aunque ellos dijeron, bueno, algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, o que alguno de los profetas, pronto hasta Juan, pero viene la revelación. Recuerden la revelación que tuvo Pedro. Entonces Pedro dice, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces cuando dice eso, hay una declaración preciosa, porque creo que la motivación de la pregunta, Pedro no respondió como los demás
sino que creo que Pedro fue un poquito más profundo a lo que el Señor estaba tratando de que ellos entendieran, o sea, que movió su pensamiento y su corazón, y cuando eso sucede viene la revelación. Entonces, por eso es importante la metodología de la pregunta. Entonces, yo creo que en medio de lo que nosotros hagamos, necesitamos utilizar didáctica para que la pedagogía tenga un resultado. Bueno, mis hermanos, hasta aquí esta noche con este tema que queríamos escuchar, o estamos en esta noche. He tenido un día bastante fuerte, que estamos de mudanza y pues no he tenido muchos colaboradores y me ha tocado a mi esposa y a mí solitos y a mi hija hacerlo, pero igual la idea era estar con ustedes, lograr un poquitico más, y les agradezco por su paciencia y también por la invitación, nuestro hermano Leonardo, que muy amablemente me invitó, y bueno, estamos para servir con todo gusto. Así que mis hermanos, dejo el temita hasta acá y un gusto haber estado con ustedes también. Puede seguir, hermano Leonardo. Gracias. Amén, Pastor Oscar. Bueno, primero que todo, muy agradecido con el Señor y con usted por el tiempo que ha sacado. Yo sé que no es fácil. Usted es una persona que está ocupadita por las cosas que siempre está realizando. Hoy tenía clase de Instituto Bíblico, le tocó también suspenderlo. Y sé que ha hecho un esfuerzo muy grande y además pues nosotros no le estamos pagando y lo está haciendo gratis. Y de verdad que muchas gracias, Pastor. Todo el grupo va a estar orando por su ministerio, por su trabajo, va a estar orando por ese proyecto maravilloso que tiene en Bogotá. Estamos para apoyarle siempre, para bendecirlo, y yo sé que el Señor lo va a seguir ayudando. Muy contento, muy agradecido con Dios. Creo que el tema nos ha dejado, a mí personalmente, nos ha dejado con muchas inquietudes en el sentido de querer investigar más, de querer conocer más sobre la pedagogía y sobre la esa parte didáctica. No es tan fácil nosotros como pastores usarla. Creo yo que no es tan fácil porque hemos sido enseñados como un corte, ¿no? De llegar y echar el machetazo con la espada y bajar orejas y arrepiéntese, pecador, y vamos para adelante. Entonces, pero de verdad que no es fácil, pero queremos aprender. De mi parte quiero aprender. Me hizo recordar una anécdota que me pasó en La Guajira, Colombia, creo que se llama el pueblo Marquetalia. No sé si el hermano Alexis me corrige, si no se llama Marquetalia, un pueblito cerca ahí al Cabo de la Vela. Es Magdalena, no, Marquetalia es Magdalena, cerca a Palomino. Ok. Yo llegué a predicar a un culto de niños y yo vi, el templo era templo de madera, pequeño. Yo me imaginé que por ahí unos 20 niños iban a llegar. Cuando llegué habían 200 y me asusté más que ir a una campaña de adultos. Me asusté porque yo sé que en una campaña de adultos, digo, el Señor está aquí y se prende, pero los niños. Y recordé un cuento que había leído en algún momento en Venezuela sobre un pollito. Y yo dije, Dios mío, pues yo no sé, deme la unción aquí con el pollito, porque ¿qué vamos a hacer? Y enseñé el cuento del pollito, que era negrito, oscurito, oscurón, se llama el pollito. Y a los niños súper felices, súper contentos, y todos los padres de familia que estaban entendieron el mensaje, y fue una bendición. Pero nunca más he vuelto a hacer eso, ni nunca más he aceptado invitaciones a predicarle a niños, porque la verdad me da un poco de temor más que predicarle a los grandes. Entonces, de verdad que muy interesante esta parte de la didáctica. Tenemos que aprender un poco más. Le abro los micrófonos, o tienen paso todos los pastores que deseen preguntar, compartir, agradecerle al pastor también. Lo puede hacer en esta hora. Levante la mano y se le da el turno. A ver si, pastor, Dios le bendiga. Amén, amén. Pastor, más que una pregunta, bueno, el pastor Pinto hablaba de
que la didáctica es hermana de la pedagogía. Mi pregunta es, a ver si me puede ayudar en algo. Estoy recopilando ciertos detalles acerca de esto que me llamó la atención. En lo que estaba hablando Lucas acerca de lo que, el vestido del hijo pródigo, el anillo, pero me he enfocado un poquito acerca del calzado. Mi pregunta, ¿qué significa el descalzo en la escritura? Número uno. Número dos, quisiera saber lo que es estar desde el tiempo del Antiguo Testamento, a ver si me podría ayudar el hermano Pinto con relación al calzado, porque cuando recuerdo las palabras que le dijo el Señor a Moisés y se lo dijo a Josué también, que quitara el calzado de sus pies. La Biblia nos habla también de los descalzos, creo que está en Deuteronomio, esa escritura del grupo, de unos dos grupos que habían personas de descalzos en el Antiguo Testamento. Entonces quisiera saber si el hermano Pinto me puede corroborar con algo, porque estoy en un proceso de recopilar lo más que pueda acerca de ese tema, ¿verdad? A ver si el hermano Pinto me puede ayudar. Que Dios me lo bendiga. Estamos muy agradecidos con nuestro hermano Pinto, que Dios lo siga usando y lo siga bendiciendo, y estamos orando por su ministerio para que el Señor continúe dándole éxito y muchas bendiciones en su ministerio. Que Dios me lo bendiga. Amén. Amén. Amén, hermano. Amén. Hermano Manuel. Hay dos cosas importantes, digámoslo, que ya la mencionó usted, y que son etapas, ¿no? Así como cuando hablamos acerca de dispensaciones, cómo comienzan, cómo terminan. Pero hay cosas muy relevantes dentro de, digamos así, de la nación de Israel. Uno, ¿por qué? Porque Israel es tomada de un pueblo pagano. Recuerden que Abraham era de un pueblo pagano, y en este caso de Ur de los Caldeos, era un caldeo. Y en los procesos que tienen, digámoslo así, Dios está avanzando, sea interpretativo dentro de la cultura, lo que Él dice. Entonces, lo que usted mencionaba ahorita, hermano Manuel, es importante, porque lo que hizo con Moisés, quitar el calzado por el lugar, era para el reconocimiento del Señor, y para conocer que Dios era el Señor sobre el calzado dentro de algunas partes culturales que tiene que ver con pueblos. Mencionemos algunos, de pronto Siria, de pronto los romanos, aunque los romanos están más adelante, pero marcaba una trascendencia importante. El hombre que estaba calzado era un hombre que tenía representación, una representación de un imperio, representación de lo que era él. Moisés tenía calzado porque, digámoslo así, lo aprendió de su escuela en Egipto, pero también de la parte cultural donde se encontraba. Entonces tenía un calzado, y lo que representaba ese calzado era que era perteneciente a una cultura, a un imperio. Representaba eso. En este caso, cuando el Señor le dice que se quite el calzado, le está diciendo: no pertenece a imperios, ese es a mí. Digo, quítate el calzado. Está diciendo: ahora yo soy tu Señor. Esa era la... Entonces, en el momento en el que habla del apresto del Evangelio, nosotros somos calzados porque tenemos un reino, ya pertenecemos a un reino, o sea, tenemos un calzado y una calzada por donde caminamos. Entonces, es en ese sentido que se habla también, y que de cierta forma Lucas lo expone, porque es, digamos así, es la segunda etapa del reino de Dios. La primera fue con Israel, la segunda es con la iglesia.
Y en este caso, pues a Israel no le permitió que se le envejeciera ni la ropa, ni el calzado en el desierto. Y estuvieron muchos años en el desierto, más de 40 años estuvieron ahí, ¿no? Algo así. Y en este caso, entonces, ahora la iglesia está calzada con el apresto del evangelio. Era la referencia a la nueva, digamos así, a la nueva forma de lo que Lucas está en lo que yo le llamé así, no es que esa teología es mía. Los 3 secretos a una sola voz. Entonces, Lucas interpreta de que ya no pertenecemos a un reino en este mundo, ni siquiera al reino de los judíos, sino que pertenecemos a un reino celestial, un reino diferente. Entonces, por eso, digamos así, la forma de mostrar lo importante que era estar en la casa del Padre, pero vestido de una manera diferente, por causa de la redención. Entonces, era eso, hermano Manuel. No sé si allané lo que estaba preguntando, pero pues era lo que le estaba captando, pero igual la idea es abrir un poquito más hacia lo que se está orientando, mi hermano. Espero haberle podido colaborar en algo. Gracias, hermano Manuel. Gracias, Leonardo. Amén, pastor. Muchas gracias. Gracias, hermano. Amén. Hermano Manuel, ¿quiere decir algo más? No, pues agradecer al hermano, ¿verdad? Pero no, está bien, muy bien, gracias. Que Dios lo bendiga. Ok, mi hermano Manuel. El hermano Alexis levantó la mano. Dios los bendiga. Quiero preguntar cómo se me escucha, hermano. Tengo problema con el internet. Bien, bien, se le está oyendo bien. Ok, bueno, de antemano darle gracias a nuestro expositor, el hermano Pinto, de verdad que está haciendo un gran esfuerzo. Se le nota en su rostro el cansancio y creo que voy a hacerlo más breve. Es una cosita que quiero aportar para que se vaya a descansar, porque se le nota el cansancio. Yo también terminé una mudanza ayer con mi esposa y mis hijos. Bueno, yo le gané porque yo tengo 2 hijos más grandes, así que sé lo que es eso. Entonces, pastor, a mí me ha servido mucho esto de la pedagogía y de la didáctica, porque bueno, yo tengo identificado el ministerio mío, y el ministerio mío es evangelista. Y admiro mucho los maestros, porque a los maestros se les es más fácil contextualizar y todo esto que aprendiendo hoy como con la didáctica y con la pedagogía. Entonces, gracias. Y lo otro que le quiero preguntar, no sé si fue por problemas de mi señal, pero no tengo definido, solamente pues desarrollé pues la definición de la didáctica. No sé si lo explicó o yo no pude escuchar, no sé. Entonces, si me puede repetir la definición de la didáctica, específicamente, ¿qué es didáctica? Dios le bendiga, pastor. Activa el micrófono, pastor Pinto. ¿Así ya? Sí. Bueno. Sí, señor. Bien, hermano Alexis. Gracias, hermano Alexis. La didáctica es la hermana de la pedagogía, pero es la herramienta para poder llevar a cabo, digámoslo así, el desarrollo del buen entendimiento de las ideas o de lo que se propone. O sea, es buscar la forma en la que yo pueda hacer que las personas entiendan lo que yo estoy refiriendo. En este caso, por eso hablaba de la forma en la que llegan los niños al colegio. ¿Sí? Entonces, no lo podemos colocar en primero primaria porque de alguna manera le hace falta pasar por párvulos y también le hace falta pasar por preescolar. En este caso, porque en párvulos es la situación donde identifican. Entonces,
La didáctica ahí es colocarle los colores, algunas figuras que ellos comienzan a tocar, a palpar, y que de alguna forma en esta situación comienzan a identificar. Entonces la didáctica nos ayuda a identificar. Cuando llegan a preescolar, entonces ya se les comienza a enseñar, aunque en párvulos también los números hasta 10, hasta 20 se le pueden enseñar, pero entonces ya en preescolar ya está la conjugación de los números, como por lo menos el 1 con el 0, 10. O sea que ya el 1 solito es 1, pero el 1 con el 0 es 10. Entonces se le comienza a ilustrar. Esto hace parte de la didáctica, ¿sí? Entonces, y a conjugar las letras para que puedan aprender de alguna manera lo que tiene que ver con esa herramienta y la identificación. Entonces, cuando hablé acerca de las parábolas, cuando el Señor utiliza esa herramienta de la didáctica, entonces en el momento, ustedes saben que la forma de ilustrar las cosas era la mejor manera de poder hacer entender lo que en este caso el rabino quería decir. Entonces Jesús digamos así, la innovó. Y comenzó a hablar acerca de las parábolas. Entonces la parábola era un relato que podía ser verdad o podía ser ilusorio, pero que traía al oyente y lo estrellaba con la realidad. O sea que lo impactaba. Entonces cuando ustedes y yo leemos, por lo menos la parábola del sembrador, entonces hay unas características. Y aunque el Señor les dijo que para el mundo eran parábolas lo que Él le decía, para los oyentes de ahí, pero que para sus discípulos iba a ser revelado. Y Él les enseñaba, les decía qué quería decir cada parábola. Pero era para que ellos pudieran de alguna forma abandonar, porque recuerden que los judíos están muy sumergidos en una forma religiosa de pensamiento, y que su pensamiento también se hizo cultura. Entonces, ahí hay una combinación de cosas importantes ahí en la definición de lo que ellos tienen como la ley también. Entonces, lo que el Señor está tratando a través de todas esas parábolas que los lleva a reventar contra la realidad, es para que se dieran cuenta que aunque guardaban la ley, estaban lejos del reino de Dios. Entonces, utilizó esa herramienta y esa es importante. Entonces, era como también la forma diplomática de Jesús, utilizando esa herramienta de la didáctica para decirles todo lo malo que era. Entonces, es importante eso porque nos ayuda a ilustrar y nos ayuda a manejar. Pero en sí, entonces, la didáctica es la herramienta que nosotros utilizamos para que la gente identifique, así sea a través de las palabras o a través de los 5 sentidos, que identifique el punto al que queremos llegar. Entonces, muchas veces podemos utilizar algo muy simple para hacer entender un sermón, o mostramos algo simple para poder predicar algo, una imagen, y ya de ahí podemos despegar. ¿Sí? En el caso de, por lo menos a veces que utilizan videovino o algo, yo he utilizado la didáctica, solo imágenes, sin nada de escritura. En cada paso que voy dando con respecto a lo que estoy hablando, solo utilizo a veces imágenes. Esto hace que el oyente relacione con lo que ve y con lo que escucha, a tal punto que identifique, digamos así, lo que se le está tratando de enseñar o lo que se le está tratando de transmitir para que pueda asimilarlo. Entonces, es esa herramienta, mi hermano Alexis. No sé si allané bien su pregunta. En todo caso, la idea era tratar de llevar una respuesta coherente, pero un poquito o concisa a lo que me preguntó. Entonces, es la herramienta para identificar lo que nosotros queremos transmitir. Gracias, hermano Alexis y hermano Leonardo. Gracias. Hermano Julián. Amén. Hermana Lutari, Sí, escuchamos. Yo tenía la misma inquietud del hermano ahorita porque no había escuchado la definición como tal de didáctica. Sin embargo, alcancé a mirar un poquitico y dice que es el arte de enseñar, ¿sí? Es una disciplina de la pedagogía que se encarga del estudio y la intervención en el proceso de enseñanza. Yo tengo una pregunta para el hermano Julián, pero cuando leí la definición me aclaró un poquito porque
yo le iba a preguntar que si didáctica era lo mismo que creatividad, ¿sí? Pero entonces la creatividad dice que es la capacidad o la facilidad para inventar, ¿sí? Entonces cuando él hablaba acerca de la manera como el Señor usaba la didáctica a partir de preguntas, entonces yo pensé que era como creatividad, pero no. Ya me di cuenta que la didáctica es mucho más profunda, por así decirlo, porque es un arte, es la manera en la que yo uso las herramientas de las que el hermano Julián está hablando, la manera en la que yo puedo conjugar todas esas habilidades que tiene el niño y hablando acerca pues, del ejemplo que él decía de los niños, ¿no? Y dar o conocer o darle a los niños a entender por lo menos lo que es la parte educativa. Entonces sí, era para decirle que me había quedado claro que la didáctica era diferente a creatividad, que era la pregunta que yo le iba a hacer. Ya lo tengo claro, hermano Julián, hermano Leonardo. Amén, amén. Gracias a Dios que el Señor te lo reveló, no fue ni carne ni sangre, mi hermano. Señor te lo reveló. Me ayudó Google. Hay que ser creativo para aprender a aplicar la didáctica. Bueno, hermano Oscar, hermano Julián. Yo tengo, bueno, tocante a la pregunta que había hecho el hermano Manuel acerca del calzado. Y la enseñanza lo que nos estaba explicando usted acerca del hijo pródigo. Cuando vemos nosotros, se usa usted allí la parte de las 10 tribus que fueron llevadas esclavas. Algo que sucedía era que los esclavos no tenían calzado. Eso era lo que los representaban a ellos en ese tiempo, de esa cultura. Los esclavos no usaban calzado, sino solo el que estaba en casa. Es por eso que cuando el hijo pródigo realmente regresa, pues viene descalzo. Y es ahí donde se le da el calzado. Diciéndole, ya no eres esclavo, ya eres hijo, ya eres partícipe de la herencia. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Qué marca eran los zapatos? ¿Qué marca eran el calzado que le pusieron, pastor? Toca buscar la marca, a ver cuál era la de ese tiempo. Eran Ferragamo, de pronto, por casualidad. Sí, es que un esclavo nunca es perteneciente a ningún reino. Entonces, en este caso que estábamos hablando, no pertenecen a ningún reino. Y el llamamiento a Moisés, recuerden que Moisés viene de 40 años de tener la cultura y el desarrollo de todo lo que tiene que ver con los egipcios. En este caso sabía que estar calzado era pertenecer. Él se fue, pero él tuvo muchas cosas que siguió teniendo en sí, en su vida misma. En este caso, cuando tiene que quitarse el calzado, el Señor le dice, no, o sea, usted ya no pertenece a ese reino, usted hace parte de otro reino. Y en la parte del hijo pródigo, pues quedaron sin promesas, goyim, o sea, judíos, aunque ellos intentaban, pero no lo podían. En este caso, por una carta de divorcio que el Señor les dio. Y lo representativo ahí es que andaban sin reino, igual que nosotros. Y solo en el reino de las tinieblas, esclavos. Y claro, mi hermano Jones es muy diciente de eso, lo que usted nos acaba de transmitir ahí. Le agradezco también por eso, hermano. Amén, amén. Gloria al Señor. Bien, mi pastor Pinto, de verdad que muy agradecido. Ya yo creo que hemos abusado muchísimo de su confianza, de su talento. Sabemos que el Señor es el que le va a pagar porque nosotros no le vamos a girar nada todavía. Entonces, con mucho cariño, pastor, gracias por su amistad, gracias por su compañerismo. De verdad que aquí tiene un grupo de pastores, de amigos, que estamos para servirle. Yo sé que cuando desee pasar unas vacaciones por Centroamérica, ahí en Nicaragua, lo van a recibir con todo cariño, aquí en El Salvador también.
bueno, por todos Charalá lados. le queda más cerquita. ¿Dónde? Charalá le queda más cerquita. Ah, bueno. Puede ir al Santander a comer hormigas y todo eso. Así que mis hermanos, vamos a darle gracias al Señor, vamos a agradecerle al Señor. Gracias, pastores, por estar aquí con nosotros, por esforzarse, por mantenerse pues hasta el final. Se salieron muy pocos, me imagino que fue por el tema del internet, porque sí estuvo un poco malito por el tema del internet, pero gracias a Dios hemos escuchado una enseñanza maravillosa. A mí personalmente me motiva a mejorar como pastor, más que somos los primeros comunicadores, ¿verdad? Comunicadores de este evangelio maravilloso. Tenemos que aprender a comunicarnos de forma efectiva. Así que, pastores de todos los países, muchísimas gracias. Vamos a pedirle al hermano Omar que él nos despida en oración y con sus palabras también de agradecimiento. Bendiciones. Amén. El Señor los bendiga, mis hermanos. Amén. Ya íbamos a tener problemas con el pastor Leo y ahora rato le estoy echando señales de humo y no me deja hablar. Ya vamos a arreglar a ver qué es lo que está pasando. Es que ver la marca de los zapatos. No, gracias, Pastor Pinto, gracias. Yo quería preguntar algo. ¿Yo le puedo preguntar por interno algunas cosas o tengo que esperar el otro seminario? No, tranquilo, con confianza. Ahí está mi número en el grupo y lo que necesiten estoy para servir, hermano, con mucho gusto. No, gracias. Estaba escuchando muchas cosas y bueno, voy a tener que oír unas 2 veces más las grabaciones porque desde la semana pasada estuve oyendo algunas cosas que le digo, gracias a Dios, por lo menos en mi caso me enseñaron que es bueno aprender cada día cosas nuevas y aceptar que cuando uno no la sabe, pues no la sabe. Entonces, Pastor Pinto, ¿dónde puedo yo encontrar algunas cosas de esto de la didáctica que tenga que ver con la pedagogía del Evangelio? Porque resulta ser de que aparte de Google, que muchas veces dice cosas buenas, también hay muchas veces que nos extravía. Entonces, el hermano John enseñó un libro, no alcancé a ver cómo dice, pero me gustaría que me envíen el nombre en private. Ese es el libro del Pastor Pinto, ¿verdad? Señor, es uno de los libros. Ok. Sus libros, Pastor, ¿yo los puedo recibir por correo o tengo que ir a Colombia a traerlos? No, podemos enviar por correo. No hay problema. No, Pastor. Gracias. Yo creo que primero Dios, antes que se acabe el siglo, vamos a ir con el hermano Leonardo a Colombia. Estamos en ese pensamiento y yo creo que va a ser bueno traer muchos libros de esos, porque se lo digo, gracias, Pastor. En serio, los demás hermanos, todos gracias. En mi caso, pues, he escuchado cosas que, ¿para qué le digo? Tengo ratos de estar oyendo predicaciones, tengo ratos de estar estudiando, tengo ratos de ir a escuelas y tomar cursos, pero en 45 minutos he oído muchas cosas que no estaban en mi registro. Así que gracias, Pastor. El Señor lo bendiga y enorme gratitud por esa sabiduría que Dios le ha dado. Y obviamente, pues, ha desarrollado más el concepto de la pedagogía y de la didáctica. Hablaba con el Pastor Leo hace ratos que si hay algo de lo que carecemos muchos es del concepto pedagógico en la enseñanza y de la didáctica, pues ya no se diga, porque resulta ser de que, no sé, no es hablar mal de nuestro país, pero en los días que estuve en Colombia, pude ir 2 semanas en el 2018 y yo descubrí que o en su mayoría, allá en Colombia como que la gente o estudia o la hacen estudiar, pero tiene que estudiar. Entonces, me estuve dando cuenta, conocí muchos jóvenes allá en la 2.5, en Pereira, y yo los miraba muy, muy jovencitos, pero todos llevaban 1 o 2 carreras universitarias a la vez. Entonces, eso a mí me decía que en Colombia o estudian o los hacen estudiar, así de fácil. Entonces, eso me dice de que sí hay un nivel superior de
pedagógico o didáctico en la enseñanza. Y con lo que ustedes decía hace un rato, pues lo compruebo porque mis niños están estudiando obviamente igual que allá por internet. Y sí, yo un día de estos tuve que tal vez no molestarme, pero sí reír bastante por el concepto, por la manera que les estaban dando la clase, ¿verdad? Porque, como digo, no es de migrar al maestro, sino que lastimosamente, por la historia de El Salvador, no hemos tenido esa enseñanza desde pequeños y en el estudio. Pero gracias a Dios por esta oportunidad y como le digo, espero en Dios con el pastor Leo podamos ir a Colombia un día de estos y poder traer varios libros, porque yo tengo muchos compañeros acá, el pastor Leo los tiene también, que creo que urgentemente necesitamos de una literatura de ese tipo. Así que gracias, pastor Pinto. Espero podamos seguir hablando por interno al ratito. No hoy, porque yo creo que usted está cansado y yo también. Hemos corrido ambos. El pastor Leo me escribió como a las 7:30. Yo todavía estaba como a 60 kilómetros de mi casa. Y gracias a Dios andamos por ahí una carreta que cuando le apretamos el pie, se apura. Pero gracias a Dios llegamos a tiempo, tuve la oportunidad de oírlo. Y a todos, gracias al hermano John Hernández, he tenido la oportunidad de estar en muchas enseñanzas con él y cada aportación que hace me ha ayudado mucho. He estado viendo las grabaciones, sacando apuntes y yo creo que en lo personal pues quiero seguir aprendiendo. Así que a todos, Dios los bendiga. Al pastor Pavón, qué gusto verlo allá en Nicaragua, al pastor Telles, Dios los bendiga grandemente, al pastor Baza, a Samaicao, ya huele a chivito, así que estamos listos. El pastor Joe en Venezuela, Dios lo bendiga. Al pastor Carlos Martínez y el pastor Juan Carlos Hernández en los Estados Unidos, al pastor José Enríquez, al pastor Eustaquio Vargas, creo que ellos están en Colombia, y el pastor Jonathan Guerrero, que es en Venezuela, creo que nos ponía por ahí. Así que el Señor los bendiga a todos de una manera Pastor muy Omar, especial. Dígalo. Pastor Omar. Oiga, ahorita aquí llega a Colombia, llega a Bogotá, pastor, pregúntale por el perro huevo. No le oí, ¿qué me dijo? No le escuchó. No. Pero bien. Que cuando venga a Colombia y visite a nuestro pastor en Bogotá, que venden el bueno colombiano. Igual no le escuché, está muy cortado. Por interno porque se le entrecorta. Sí. Y bien a todos, gracias hermanos. Dios bendiga a la hermana Luz Dari, que está siempre aquí con nosotros pendiente. Y a todos, que el Señor los bendiga. Al pastor Leo, gracias ahí en San Miguel. Y a todos, el Señor los bendiga grandemente. Hemos estado con lluvias. El hermano Tulio Méndez, por eso ya no pudo conectarse. En Chalatenango está cayendo fuerte tormenta eléctrica y eso afectó bastante. Pero a todos, gracias, mil gracias. Oramos. Le damos gracias al Señor y quise expresarme porque, como les digo, me ha parecido muy especial estas clases, aprender mucho, llenar un poquito más el conocimiento y, como mi abuelo decía, pan para mi matata. Así que ya lo guardé, ya lo tengo por ahí. Oramos, le damos gracias a Dios. Bendito Jesús, muchas gracias por esta oportunidad que hemos tenido de estar aprendiendo de estas preciosas enseñanzas. Gracias, Señor, porque cada día tenemos algo nuevo que aprender. Podemos llenar, oh Dios, nuestra mente de esta riqueza espiritual y así, oh Dios, con responsabilidad también enseñarle a las ovejas que pastoreamos. Gracias, Jesús, por cada uno de mis hermanos ahí en esos lugares donde tienen la responsabilidad de transmitir el Evangelio. Gracias, Señor, por este proyecto de Real Gospel Show. Gracias, mi Dios, por los hermanos que de buen ánimo y con toda voluntad colaboran con nosotros impartiéndonos las enseñanzas. En el nombre de Jesús, bendígale a todos los que somos parte de la plataforma de Somos Uno en Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor, por este proyecto que queremos que día a día vaya tomando fuerzas con la única intención de poner en alto ese nombre que está sobre todo nombre. Gracias, Señor Jesús, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes, que tendremos al hermano Tomás Barahona de El Salvador.
con el tema de escatología. Así que no nos perdamos el próximo seminario. Bendiciones, Pastor Pinto, Amén. bendiciones. Dios les bendiga a todos. Hermano Oscar, Dios le bendiga. Amén, Dios le bendiga. Gracias, pastores. Amén.